tener certeza y convicción de que tenemos dentro de nuestro espíritu al espíritu de sabiduría, eso es la manifestación gloriosa del Dios en nosotros. Y si yo estoy seguro de eso, entonces estoy seguro de que todo va a estar bien, que Dios tiene el control, que nada me va a faltar, que estoy rodeada de poder y de gracia. Ser conscientes de eso. Se habla mucho, se piensa mucho, se irrealiza mucho. Pero cuando esto es como despojarnos, como entrar en una reflexión bien especial de centrarnos en lo que significa el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es un espíritu. Él habita en el espíritu de cada uno de nosotros, los que recibimos a Jesucristo como el Señor, como el Salvador de nuestra vida. Y hay un poder especial que tiene el Espíritu Santo, que cuando nos toca o está dentro de nosotros nos hace temblar. Es una presencia majestuosa que trata de derrumbarnos, es como demasiado grande para habitar en este templo, como alguna vez lo expliqué. Cuando Él se manifiesta, se mueven emociones maravillosas, extasiantes, hasta lágrimas brotan de nuestros ojos. Y es que delante de ese poder somos tan pequeños que en el solo toque sentimos que vamos a desmayar, porque es su presencia de poder, porque es su presencia de gracia. Sabemos que no lo podemos mirar porque es un espíritu, pero en el espíritu sí sentimos esa sensación, esa coinonía, esa unidad. Tú te puedes meter y concentrarte maravillosamente en la oración, en el diálogo, en la coinonía, en esa comunicación preciosa, y nos aquietamos y nos da una paz y dejamos los afanes. Pero Él se hace sentir y experimentar. Él nos da un toque de su espíritu cada vez que entramos y meditamos con Él y oramos con Él. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, la Biblia, estudiarla, leerla, pedir la asistencia justamente de la sabiduría del Espíritu para que me desglose aquello que de pronto no pude entender en ese pasaje que pude haber leído, o que el Señor nos regala unos pasajes a diario. Cuando tenemos la costumbre, la buena costumbre de desarrollarnos en la palabra, de buscar un espacio para leerla, para meditar la palabra. El meditar es aplicarla. Si Dios dice que me ama, yo quiero experimentar ese amor. Y muchos en situaciones no tan fáciles, donde ya no tienen otra ayuda más grande que la de Dios, entonces acuden a Él y hasta lo retan. Hemos escuchado testimonios de gente que dice: si es verdad que tú existes, entonces que suceda esto, o hazme sentir tu presencia, o desarrolla en mí la fe, o sácame de esta circunstancia. Y Dios lo ha hecho. Porque no es porque le demos la orden, no es porque nos acceda a los caprichos, sino porque Él ha visto una genuinidad. Dice: ¿quieres ver mi poder? Pues tienes poder, y te voy a mostrar el poder que habita en ti si yo puedo estar en tu corazón. Entonces, la palabra de Dios nos da muchas herramientas para desarrollar nuestra fe, para los avances. Muchos me llaman y me preguntan: bueno, ¿y tú cómo haces para hacer los estudios? ¿Tú cómo haces para desarrollar la fe? ¿Qué palabras debo utilizar en este caso, en esta circunstancia? Y no hay en sí como la fórmula, sino es leer la Biblia, es estar constantemente leyéndola. Un pasaje que leímos hoy, hace 10 años, hace 15 años, ayer, nos puede dar tanta enseñanza en diferentes ocasiones, en diferentes oportunidades y en el estado en que yo me encuentre para leerla. Hay una profundidad, hay poder y gracia en esas letras, en esas palabras, en esos mensajes, porque es palabra de Dios. Entonces, aprendamos a descubrir
lo maravilloso de la palabra de Dios. Muchos de los ateos, ya había hecho una investigación, pero se me confundió el nombre, de un científico que él quiso retar a Dios y se puso a leer la Biblia de manera intelectual, con toda esa sabiduría y ese talento que tenía para interpretar textos. Y él quería era refutar y mostrar que ese libro era como cualquier otro libro. Pero al finalizar su estudio de tanto tiempo, lo que hizo fue caer de rodillas y reconocer al Cristo como Salvador, rendirse al poder y la gracia de Dios, porque en esas palabras, cuando hay intención, cuando de verdad medito, cuando de verdad profundizo, cuando me permito aprender, cuando me permito escuchar la voz de Dios, la voz de su Santo Espíritu, entonces hay poder y gracia sobre mí y no me puedo resistir. Lo que le pasó a Pablo cuando iba en contra de los cristianos. Él tenía su filosofía, él tenía su conocimiento, él tenía sus metas y él tenía una convicción tan arraigada que él quería exterminar todo lo que no estuviera de acuerdo con esa convicción. Y en esas situaciones y en ese caminar de su meta y su objetivo de exterminar cristianos, se encontró a Jesucristo. Y su vida fue transformada y su vida fue cambiada. Y es lo que está pasando con nosotros. Era Pablo tan apasionado que iba hasta las profundidades con la pasión que tenía. Y Dios usó esa pasión para mostrar quién es el poderoso, quién es el grande, quién es el eterno, quién es el majestuoso, a quien rendimos gloria y honor. Y Pablo se rindió. Y Pablo cayó a sus pies. Y Pablo es el gestor de que en este mundo conozcamos, porque solamente se conocía en ese pueblo de Israel. Y ahora los gentiles, que son los que nos hemos adherido a esa misma fe por el mundo entero, tenemos esa gracia, ese favor y ese poder de conocer, experimentar y vivir la gracia y el poder de su Santo Espíritu. Vamos a ir a la palabra. La encontramos en Lucas, en el capítulo 4, versículo 18 y 19, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa frase es bien importante, entender que hay muchas cosas que yo no debo permitirme porque el Espíritu de Dios, del Señor, está sobre mí, está en mí y está para mí. Y yo no me puedo permitir ciertos deslices porque es un terreno santo. Como cuando Moisés se acercaba a la zarza que ardía pero no se consumía. Era un terreno santo y hay que descalzar el alma, hay que desnudar el alma y darle honor y reverencia a ese momento. Y si el Espíritu de Dios está sobre ti y sobre mí, es un momento donde debemos desnudar mente, corazón, vida y santificar ese momento, esa situación. Y como Él habita permanentemente, entonces es una santificación de todos los tiempos, de todos los días. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí no habla solamente de los pobres, los que tienen escasez de dinero. Hay pobres que tienen escasez de muchas riquezas espirituales. Carecemos de conocimiento, carecemos de presencia de Dios, carecemos de sabiduría y podríamos añadir la lista. Y aquí está hablando de Jesús, ¿no? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar a los quebrantados de corazón. Quebrar el corazón es sentir dolor. A veces estar ya decayendo, renunciando, ya no hay más, no quiero más, ya estoy quebrado. Entonces, a eso fue enviado nuestro Señor, porque el Espíritu le daba poder para obrar sobre todo eso. A pregonar la libertad a los cautivos. Tenemos la libertad y cuando hablamos de esa libertad, Jesucristo vino a enseñar cómo conseguirla, cómo adquirirla. Yo soy libre cuando yo decido ser libre.
porque muchas veces se nos da la libertad, se nos abren las puertas y nos quedamos dentro y nos quedamos encerrados en paradigmas, en pensamientos, en ideas, en situaciones, porque no queremos. Porque de alguna manera hemos renunciado, porque nos cansamos, porque nos da miedo avanzar, porque algunos personajes han pasado momentos demasiado duros que ya temen al dolor y al sufrimiento y ya se han resignado. Pero esa no es la situación del Hijo, porque tenemos protector divino, tenemos 1,000,000 de ángeles, un ejército completo celestial acampando alrededor de los hijos, con el poder y la gracia del Dios que nos gobierna, del Dios eterno. Y si Jesucristo ha venido a pregonar libertad a tu corazón cautivo, a tu mente cautiva, a tus paradigmas que te tienen cautivo, a tu cultura, tal vez. Algunos esquemas que no te dejan avanzar, es tiempo de que te liberes. Cristo te ha hecho libre. Entonces sal de la esclavitud. En el camino a la libertad que llevaba Moisés al pueblo de Dios, hubo muchos que querían regresarse a la esclavitud en Egipto, a pesar de que habían clamado muchos años, clamando al Dios que los liberara. Solamente se levantaban a producir, a cansar su cuerpo de las cargas, a alimentarse y a dormir, y no había más propósito. Pero Dios le quiso mostrar otro propósito, otra vida, otro lugar, una relación, una presencia, porque Moisés, cuando fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto, le decía al faraón: deja que mi pueblo salga a adorar a nuestro Dios. Entonces tenemos que salir a adorar y a glorificar el nombre de Dios, a entender su poder y su gracia, a que nos dé esa libertad, a que nos permita liberarnos de la cautividad, a quitar esas escamas de nuestros ojos que nos mantienen ciegos a circunstancias, a poner libertad a las opresiones. ¿De qué te sientes oprimido, agotado, cansado? Tenemos que predicar la palabra de libertad, la palabra de vida, la palabra de gracia, la palabra de favor, pero especialmente la palabra de amor. Dios es amor, y el amor echa fuera todo lo que he dicho, la cautividad, la ceguera espiritual y física. Tenemos que quitarnos esa opresión de nosotros mismos. Hay algunos que ya se han acostumbrado y hay algunos que le sacan provecho a verse esclavizados, a despertar misericordia. El Señor tiene mucha misericordia, pero Él quiere darte libertad, Él quiere que des los pasos, Él quiere que te bañes, que alumbres, que te pongas las ropas y las vestiduras nuevas para disfrutar de las cosas maravillosas. El Evangelio del Señor es de salvación y no de condenación, es de libertad y no de opresión, es de buenas nuevas, no de malas noticias. Donde está lo malo, ahí no está Dios. Dios está en el bien. Dios está en el amor. Jesucristo realizó muchas sanidades, perdonó pecados, que por eso fue censurado, y liberó a personas atadas de diferentes cosas, de espíritus, de contiendas, de juicios, de señalamientos. Cuando le preguntaron los discípulos al Señor por qué Él comía con los publicanos, por qué Él compartía los alimentos con los pecadores, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Estás enfermo, enferma? Y no hablo solamente de la parte física, también incluye, pero a veces estamos enfermos de no volver a una realidad, de ser hipócritas,
de censurar, de ver el mal en el otro y no en mí. Necesitamos al médico por excelencia. Demos la misericordia, demos misericordia. Porque el Señor quiere misericordia y no sacrificio. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que darnos el placer de disfrutar la presencia de Dios. Antes se hacían rituales, se hacían fiestas y cosas llamativas para ser vistos en la sociedad y que pensaran que eran temerosos de Dios. Y muchos de los que están en este mundo hablan de un Dios y hablan de cosas que no tienen conocimiento de lo que escuchan, pero que haya una relación verdadera, que se sienta el Espíritu sobre cada uno de ellos como lo sentía Jesucristo. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a liberar. El Espíritu de Dios también está en cada uno de nosotros, que nos ha enviado como discípulos a hablar de las buenas nuevas, a ser otros Pablos, a tener todo por basura por la causa de Cristo para glorificar su nombre. Y suena difícil y no es tan difícil. Es en el lugar, es en el momento, es salirnos de esas crisis. No es pregonar la enfermedad, el sacrificio, porque ya Cristo murió por eso. Es ser valientes y esforzados y decir, de esta yo salgo y voy hacia el otro lado, porque tengo un ejército, el ejército celestial acampando alrededor mío. Somos los hijos del Rey, somos los hijos de Dios poderosos y llenos de sabiduría también, porque si el Espíritu sabio está en nosotros, podemos hablar sabiduría siempre y cuando escuchemos su voz, siempre y cuando caminemos con Él, siempre y cuando estemos escuchando su palabra viva y eficaz, siendo obedientes y justos. Seguir esa doctrina es predicar las buenas nuevas. Eso significa evangelio, las buenas nuevas. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque se nos ha dado el mismo Espíritu de Dios que estaba sobre Jesucristo. Porque es un legado, porque es un sello. Nuestra misión es llevar buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres de espíritu, a todos los pobres en todas las áreas, a sanar también a los corazones quebrantados, a anunciar la libertad a los que por el pecado están presos, están oprimidos, a quitar esa escama de los ciegos espirituales, a predicar la nueva vida, el nuevo año de Dios. Porque Él está presto a perdonar, a sanar, a liberar, a extender sus cuerdas de amor, a llenarnos de su gracia. Y esto agrada más a que hagamos sacrificios externos. Ya el sacrificio fue hecho. Nos corresponde centrarnos en adoración y alabanza. El pueblo de Dios quería salir de la esclavitud. Pero cuando entendieron que tenían que rendir honor y que tenían que tener paciencia, mira Dios cómo los rodeó de bien, sus ropas. 40 años en el desierto, nunca se dañaron sus zapatos, su calzado. Tuvieron alimento celestial, un nutriente efectivo donde tenía todas las vitaminas que necesitaban para las fuerzas. Necesitamos entronarnos en ese reino de poder y de gracia y vamos a tener las vitaminas necesarias para acompañar nuestra vida física, nuestra vida espiritual, nuestra vida de poder. Saber que somos victoriosos, tenemos que empoderarnos y conocer qué es ser victorioso, conocer qué es tener linaje, porque es que lo escuchamos, sí, yo soy linaje escogido, pero siéntete con ese linaje, siéntete el rey, la princesa, el príncipe, cobijado por la cobertura del Rey de poder y de gracia, el que cuida a sus hijos, el que los rodea de bien, el que sacia de bien su boca. Experimentemos el poder y la gracia del Espíritu Santo de Dios. Pidamos sabiduría. El que esté falto de sabiduría, pídela y se te dará en abundancia. Necesitamos la sabiduría del poder, la sabiduría de lo sobrenatural, porque lo sobrenatural vive en nosotros. Ese poder sobrenatural está en ti y en mí.
Somos responsables de esta sociedad. Somos responsables de frenar el mal con el bien. Podemos hacerlo siempre y cuando estemos a tiempo y a destiempo hablando de lo que Dios viene haciendo en nuestras vidas, de lo que Jesús viene transformando en cada uno de nosotros y a los que se disponen. Tenemos que hablar. Hablamos mal decir. Es que estoy enfermo, es que ya el médico dijo que ya está ahí, es que los medicamentos, y siempre estamos en derrota hablando maldición. Por la fe tenemos que ver las cosas que todavía no son como si fuesen. Tenemos que agradar al Dios con la obediencia, cumpliendo su voluntad, sintiéndonos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. De lo contrario, seguiremos retozando en este mundo, de acuerdo a lo que vivo y hasta donde me lleve la corriente. No, una convicción de que me paro firme y que resisto al enemigo y que él huye de mí y que me declaro un hombre, una mujer llena de poder y de gracia, porque el Espíritu que habita en mí me impulsa, me llena, me guarda, me protege y me envía a hablar de las buenas nuevas, a compartir con otros el servicio, la gracia, el favor, la misericordia, el perdón, pero especialmente el amor, la coinonía, la convivencia. Tú eres responsable de tu entorno. Somos responsables de nuestro entorno. Cambiemos entornos hostiles, de dolor, de tristeza, por entornos de poder, de gracia, de resultados, de vida, de poder. Porque hay un Hijo de Dios, hay una antorcha encendida, hablando de lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas, a los que nos disponemos. Porque a veces queremos recibir todo, sentirnos miserables, pero eso se acabó hace más de 2000 años cuando Jesucristo cumplió la obra en nosotros. Somos hijos de la luz, hijos del poder. Entonces ejerzamos ese poder. Tenemos que predicar este año nuevo de Dios, sanar y perdonar, liberar, mostrar amor, mostrar la grandeza de un Dios en nuestra casa, en nuestra familia, en mi vida, en todo momento, en toda circunstancia. Ver lo bueno, porque es que el mundo está adicto a la aventura, pero a la aventura del dolor, a la aventura podemos vivir aventuras de gracia. Ayer hablaba de ser violentos en el amor, ser violentos en la gracia, ser violentos en el perdón, en las cosas buenas. Es revertir esa decadencia del mundo, mostrando el poder que vive en mí, el espíritu que habita en mí, el espíritu de sabiduría. Y para eso yo tengo que empezar por mí, creer la palabra, vivir la palabra, vestir la palabra, ponerme la armadura, experimentar ese poder y esa gracia. Hoy esta mañana me levanto muy temprano a orar y a entregar cada minuto, cada paso de este día en las manos de Dios y decirle: Señor, tú tienes el poder y yo soy tu representante, dame ese poder y me voy empoderada y soy feliz y me miro al espejo y digo: tú eres la hija de Dios y tú puedes y tú alcanzas el mérito, tú alcanzas la victoria. Sentir lo que somos realmente, hijos de Dios, del Dios de poder y de gracia. Qué linda palabra, ¿verdad? Entremos en nuestro tiempo de oración. Entra en tu libertad. Te invito, entra a tu libertad. Padre, te damos gracias. Hay una gracia derramada en cada uno de nosotros. Gracias por esa sabiduría en cada uno de nosotros, en mi vida, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu espíritu. Gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Te necesitamos. Tú eres la llenura, eres la plenitud. Gracias porque tú estás obrando. Que cuando me cruce con una persona necesitada de ti, yo pueda hablar la palabra oportuna. Yo pueda ayudar, extender mis manos, que sean puentes de bendición. Que hable la palabra del bien decir: recuérdame
porque en algunos momentos yo me encontraba en alguna situación y fue solo por tu misericordia que fui perdonado, perdonada, sanado, restaurado, y ahora soy llamada tu hija, tu hijo. Muchas gracias, mi Señor. El espíritu de sabiduría habita en mí y quiero ejercer esa sabiduría. Dame el conocimiento, dame la sabiduría. Tu palabra dice que el que tenga necesidad de conocimiento, de sabiduría, pídela. Yo la pido para este equipo, yo la pido para el que está orando conmigo. Una sabiduría celestial, una sabiduría de poder, una sabiduría más allá de lo que se nos muestra en este mundo, una sabiduría espiritual donde podemos ver con los ojos espirituales el poder y tu gracia, lo eterno, lo maravilloso. Amamos nuestra vida, valoramos esta vida, valoramos el sacrificio de Cristo en nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu, porque ahora nos acompañas con tu sabiduría, nos das consejo. Velas por cada uno de nosotros, nos muestras el camino por donde debemos seguir. Y acampas alrededor de los hijos. Nos empoderamos con esa sabiduría. El espíritu de poder que habita en nosotros nos proyecta a alcanzar sueños grandes, poderosos, plenos. Los hijos de la salvación tenemos un sello indeleble en nuestro espíritu que nos muestra la casta celestial, donde todo poder se desarrolla en cada uno de nosotros, donde hay protección, donde hay sanidad, donde hay amor, donde hay productividad, donde hay relación e intimidad con nuestro Padre Dios. Gracias por este tiempo, te alabo, te bendigo, te doy gracias por esta comunidad preciosa que ora conmigo y por el poder y la gracia que se derrama y por los cambios y las transformaciones que nos das hacia y que nos envías hacia la libertad del poder y la gracia de hacer el bien donde quiera que vayamos, de hablar del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre, glorificamos tu nombre. Gracias, Espíritu de sabiduría, y nos rendimos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En Desafío Medios hemos preparado un tiempo devocional a solas con Jesús, de lunes a jueves después de las 7:30 de la mañana y los viernes nuestra transmisión en vivo a las 7:30 de la mañana.